tenía traballo, non lle era feliz. Garró les maletes y coló pa Madrid. Que Xuanina mieva, Xuanina mieva. El suministro. Hombre, Xuanín, otra vez en la estación, ¿eh? ¿Qué tal por Asturias? Bien, paisano, como siempre, ya sabes. Unos cacharros, unos collacios, unos bailes en el oasis. Intentar engañar a alguna a ver si me lo da. ¿Y qué tal el viaje? Bueno, esta semana les películas prestárenme. Y luego paremos en Villalpando para comer un pincho, como siempre. Qué bien, entonces fuiste entretenido, ¿no? Sí, pero lo malo es que las películas son las mismas en el viaje del viaje de ida. Bueno, que los pinchos de Villalpando son caros y no vale un pijo. Vaya por Dios, hombre. Yo por eso llevo siempre un pincho de mi madre que me fa ella antes de salir. Claro, nadie cocina como la madre de uno, ¿eh, Juanín? ¿Y traes más comida de casa? Alguna cocina metió mi mamá. Mira, una tortilla, unas manzanas, chorizo, un tupper de fabada, pastel de cabracho, 12 San Jacobos, chuletines, una empanada. ¡Ay, la empanada como me presta! Sábelo ella de sobra. Morcilles. Y bueno, luego ya los 40 principales de todas las semanas. Un tupper de patatines con pulpo, arroz con yechi, 2 ñocles, una yepa Diego que prestaron, unos escalopines alcabrales, croquetes, cebolles, medio queso gamoneu, unos yogures de acimel. ¿Y por qué tan más baratos allí en Asturias? Tu madre debe pensar que en Madrid pasas hambre. Con eso tienes como para comer una semana. Sí. Bueno, no te creas, que Diego come como un jabalí. Oye, ¿y cuándo vuelves por Asturias? La semana que viene, paisano. El suministro y el suministro. Que Xuanina mieva, Xuanina mieva.